Buenas tardes a todos y buenas tardes a los que están en línea con nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes en el Hospital Ángeles del Pedregal y lo que quiero es, una vez más, transmitirles y hacerles más sencillo el concepto de la certificación y para la mayoría de nosotros de la vigencia de certificación. Si bien se han notado tiempos y diferentes características en el seno del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, también han ocurrido algunos detalles y puntos donde la administración en general ha ido presionando al grupo médico y hay muchos, diría yo, rumores en el ambiente que ojalá podamos aclarar y ser nosotros más proactivos con respecto a promover la vigencia de certificación y la certificación. Y quiero empezar con el objetivo del Consejo Mexicano de Ortopedia. En el Consejo Mexicano de Ortopedia queremos borrar cualquier tinte que no sea garantizarle a la población mexicana una atención ortopédica segura, ética y eficiente. Ese es el único objetivo y ese es por la cual existe el Consejo Mexicano de Ortopedia, al menos esa es la idea que estamos trabajando en la administración actual. ¿Y cómo logramos eso? A través de dos procesos que son la certificación y la vigencia de certificación. Eso es actualmente el Consejo Mexicano de Ortopedia, no tiene ninguna otra faceta ni ninguna otra actividad. Y sí, el Consejo ha tenido una historia y también le puedo decir ha tenido una evolución. En el 72 surgen el ejercicio, establecer que se debe normar el ejercicio profesional de las especialidades médicas y se crea en la Academia Nacional de Medicina un comité de certificación de los especialistas. Empiezan a surgir las especialidades y entonces en la academia se dice, bueno, normemos esto, agrupemos esto. Eso da origen que en el 73 un grupo de amigos forman el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y tienen un objetivo, buscar mantener academia, buscar tener un estándar de calidad, pero muy en el ambiente de somos amigos y todos debemos de ayudarnos y de apoyarnos. Y hasta ahí. Pero es cuando surge el Consejo Mexicano de Ortopedia. Y de ahí empiezan a ver cosas que integran y que le dan, en el buen sentido de la palabra, un poco más de legalidad al ser especialistas y al ejercer la especialidad. Surge en el 95 el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, un ente que forma la Academia Mexicana de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y 47 consejos de especialidad. Esas son las especialidades que hay en el país oficialmente reconocidas. Y luego empieza en el 2005 modificaciones a la Ley General de Salud. Y en el 2005 se modifica el segundo párrafo del artículo 81 en donde dice que el registro de certificados médicos de especialistas lo hace la SEP, pero debe ser aprobado por la Secretaría de Salud y por la CONASEM. Esto es a través de la certificación y a través de los diplomas que cada vez ya eran más obligados a ser diplomas universitarios, ya no solamente diplomas hospitalarios. En el 2010, las dos grandes asociaciones que agrupan ortopedistas en el país discuten, platican y establecen que para que no hayan diferencias, que el Consejo es el único que les va a reconocer a todos sus agremiados para certificarlos, como dándoles el espaldarazo al Consejo. Y aquí es donde empiezan a surgir los malos entendidos o las diferencias. Porque no significa que FEMECOT y que el actual Colegio Mexicano de Ortopedia le dan el visto bueno al Consejo o que aprueban al Consejo. No, el Consejo está por encima de todas estas asociaciones. Simplemente ellos se pusieron de acuerdo y para que se sientan bien dijeron, ok, pues somos amigos del Consejo, no queremos irnos en contra, somos amigos de él y entonces todos nuestros agremiados van a tener que ser, para mantener su elegibilidad y ser activos, estar vigentes de certificación. Y lo dicen los estatutos de los dos organismos. Eso es lo que sucede en el 2010. Pero, hay un pero, es anecdótico. No hay nada escrito, no hay un documento donde uno diga aquí firmó fulanito de tal y fulanito de Abraham, sino simplemente la buena voluntad de los presidentes en ese momento y el presidente en ese momento del consejo lo acordaron. En el 2011 sale un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se autorizan y se aprueban las correcciones
a los ajustes de la Ley General de Salud. Y lo último que salió en el 2015 es que para ejercer actos quirúrgicos o los actos de las especialidades quirúrgicas se requieren dos cosas: ser vigentes en su certificación y tener su cédula de especialista. Esos son los dos únicos requisitos que pide la ley para hacer cirugía por las especialidades quirúrgicas. Y esto ha desarmado una serie de comentarios a favor, en contra, personas que lo interpretan a beneficio, personas que lo interpretan para pegar o para tratar de dividir agrupaciones, pero eso es lo que está pasando en el Consejo Mexicano de Ortopedia. Y si nos vamos a la Ley General de Salud, la edición actual, pues establece lo que les mostraba aquí en el artículo 81, los diplomas corresponden a las educaciones de educación superior, universidades y también los hospitales, eh, y que son oficialmente reconocidas ante las autoridades, pero la certificación y la recertificación de la misma por las diferentes especialidades son reconocidas por el comité y las instituciones de salud oficialmente reconocidas, que son los consejos. ¿De acuerdo? De tal forma que, como les digo, el artículo 272 establece que para realizar cualquier procedimiento quirúrgico de especialidad que nos impacta a nosotros, se requiere la cédula de especialista y el certificado vigente. Y el certificado vigente es que acredita la capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos que se dice que se hacen. Y aquí les pongo este primer punto, que es algo que estamos mostrándole a toda la comunidad ortopédica, en donde dice muy claro: los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación. Eso es independiente. La certificación no busca que sean parte de un colegio, de una sociedad, de una religión, de cualquier cosa. Ustedes pueden ser parte de lo que quieran, pero no necesariamente para hacer cosas en el consejo. El trámite de la certificación y la vigencia de certificación es independiente de las asociaciones médicas, que antes se buscaba y había ahí un pacto de buena voluntad. Bueno, la realidad es que ahora el consejo ha mostrado que tiene toda la capacidad para ser un órgano independiente, entonces, y lo dice la Ley General de Salud, podrán pertenecer. Así que el que esté en activo y en forma en sus colegios, pues qué bueno, bienvenidos, y el que no, también bienvenidos para hacer sus procesos de certificación y de vigencia de certificación para que no haya malos entendidos. No hay ninguna institución al momento diferente al consejo que nos toca de nuestra especialidad para emitir estos certificados de las vigencias de certificación, aun cuando se escuchen muchos rumores en el gobierno. Si bien es cierto, les muestro algunas cosas: un famoso Consejo Consultivo de Certificación Profesional, condiciones en donde se establece que el concepto de la certificación profesional, tal vez visto desde algo diferente a la medicina, es un medio para demostrar quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos, y que el propósito es mejorar el desarrollo profesional. O sea, no estamos buscando ninguna ganancia secundaria. Pero algunas personas señalan que como la ley dice que hay que invitar a las asociaciones y colegios de profesionistas, pues es cuando empiezan a ver los rumores: es que ahora la certificación la van a hacer las asociaciones o las sociedades médicas o las federaciones de colegios. Eso no es cierto. Si leen las siguientes letras, dice que califiquen como idóneas. El único que tiene un certificado de idoneidad por el Comité de Especialidades Médicas es el Consejo Mexicano de Ortopedia. Todas las demás no lo tienen. Así que podrán decir o podrán hacer, y entonces les van a agregar un proceso más a sus asociaciones, pero el proceso legal y único e idóneo de certificación lo tiene hasta el día de hoy el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Y eso es lo que les quiero mostrar. Pero también dicen que como CONACEN opera con 47 consejos de especialidad, las sedes tienen que ser sostenidas, porque entonces empiezan a hacer pagos, rentas, salarios, y que hay cobros de hasta 30,000 pesos por certificación o por vigencia de certificación. Con nosotros no tenemos esos costos, pero pues las personas es muy fácil decir, pues cobran de más, ¿no? Como cualquiera que dice que pues, el doctor Valero cobra muchísimo por poner una prótesis de codo, pues no es cierto.
pero entonces cada quien es libre de ejercer la forma que quiere su profesión. Esa es una realidad, pero en el Consejo estamos muy bien establecidos. Y bueno, este es otro aspecto legal que también se ha tocado en algunos momentos en donde se ha querido mover las condiciones con respecto a que se está violando la ley del artículo 5º constitucional por los consejos, porque si somos entidades privadas, no estamos dejando la libre opción de trabajo a las personas y que estamos actuando en su contra. Bueno, pues todo esto ya está establecido, pero la redundancia en la Suprema Corte de Justicia, en donde establecen los requisitos para llevar a cabo los procedimientos médicos quirúrgicos. Se necesita una cédula de especialista y se necesita un certificado vigente, el cual debe emitir el Consejo de la Especialidad. En ningún momento se viola este artículo 5º de la Constitución Política, ya que no, estos artículos son una restricción, pero para que constitucionalmente le podamos ofrecer a las personas su correcto derecho a la salud. Porque si no existiera la certificación, pues cualquier tal vez médico diría que hace tal o cual procedimiento, o incluso cualquier otra persona puede decir que es médico y posteriormente decir que es especialista, y entonces hacer cosas que a lo mejor no están preparados para ellas. Entonces, está perfectamente establecido en la Suprema Corte que no se está violando nada y que simplemente es un proceso para beneficio, como les dije al principio, de nuestros pacientes. La idoneidad termina en el 2023, que tenemos en el Consejo, y recientemente, en el mes de diciembre, recibimos la idoneidad para los próximos 5 años. Entonces, el Consejo sigue trabajando para todos los ortopedistas del país. No queremos hacer otra cosa más que estar trabajando en el proceso de certificación, de vigencia de certificación. Y también nos queda muy claro que tenemos que renovar estos procesos porque de lo contrario estamos, en vez de ayudar, estamos perjudicando. De tal forma que los números reales son de 135,000 especialistas en México. El 45% de los ortopedistas no están vigentes de certificación. Así que estoy seguro que en este hospital hay algún médico que no está vigente de certificación, pero que además no está vigente de certificación voluntariamente. Ese es el principal problema, que los médicos especialistas quieren no estar vigentes. Eso es algo que en el seno del Consejo estamos analizando qué está pasando y nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué un especialista no quiere estar vigente de certificación si sabe que está fuera de la ley al no estar vigente? ¿Por qué no es relevante para un profesionista, para alguien que es distinguido, para alguien que es único en este país? Porque lo que se requiere para ser especialista es una larga carrera de estudios. No quiere estar vigente de certificación. No hemos encontrado la respuesta. Y finalmente, ¿por qué de forma voluntaria los especialistas quieren estar fuera de la ley? Porque cualquier colega nuestros que opere hoy sin vigencia de certificación está fuera de la ley. Y si los pacientes saben eso, ustedes no se imaginan lo que estaría pasando con los bolsillos de los especialistas, con los bolsillos de los hospitales y con los bolsillos de los abogados. Entonces, no entiendo qué está pasando con las personas y estoy tratando de encontrar la respuesta junto con mi grupo de trabajo. Al final, una de las posibles razones puede ser esto. Dentro de los países con más impunidad, pues estamos nosotros, con el 75.7% de impunidad. Vamos muy bien. Otras veces, dentro de los problemas, los principales problemas que hay dentro de los grupos de salud es que hay mala atención en centros de salud y hospitales, públicos y privados. Entonces hay una ideología, hay una disciplina, hay incluso tal vez una educación hacia los nuevos médicos para no hacer las cosas bien o para no hacer las cosas como se deben de hacer. Eso es interesante. Creo que tenemos que cambiarlo. Tenemos que empezar a reconsiderar las cosas que están pasando. Hay una institución que se llama CONAMED, probablemente algunos de ustedes ya la conocen, yo la conozco, y es lugares en donde las personas van y se quejan de nosotros. El segundo lugar de quejas de CONAMED es la medicina de traumatología y de ortopedia. Y se quejan principalmente de las consultas, tanto en el sector público como en el sector privado, de diferentes formas.
Y una buena forma de estar libres, es engorroso estar en CONAMED, negociar, lidiar, pero una de las formas en que las cosas se arreglan muy bien es estar en línea. Y lo único que se necesita para estar en orden y en línea es tener su cédula de especialista y su vigencia de certificación. Todavía no me ha llegado esa llamada, sí me han llegado algunas llamadas y se las voy a contar a lo largo de esta charla, pero no me ha llegado una llamada que me diga, oye, dame mi certificado de vigencia porque pues me demandaron en CONAMED y tengo que resolverlo. Eso me da gusto, eso quiere decir que el 45% que no está vigente se porta bien y que el otro porcentaje que tiene problemas pues lo logra resolver de forma satisfactoria. Es un poco de análisis, ¿no? Pero también les tengo que decir que dentro del país hay algunos problemas y no solamente el camino que todos nosotros recorrimos para ser especialista existe. Hay varias formas en las que un médico puede ser especialista en traumatología. Yo quisiera decirles que en ortopedia, pero no, es más bien en traumatología. Y la primera razón es, como se hacía antes, un médico meritorio, un médico que trabajaba 3 o 4 años con un especialista, ya sea en una institución privada, en una institución pública, que yo creo que esto era más o menos en los 80s y 90s, eso a mí no me tocó, pero con eso podía ser un especialista. Luego, el gobierno estatal estableció que un médico general de base de ese hospital, especialmente público, si necesitaban especialistas de alguna cosa, entonces le daban una carta y con esa carta ese médico general se mete al programa de especialidad. Y al término de los 4 años y de cumplir con el programa, el hospital le da su diploma de especialista. Y que hipotéticamente ese diploma solo era útil para el hospital que lo nombró. Pero bueno, las cosas son más flexibles y entonces ese médico pues luego se sale del hospital, ya es especialista, quiere ejercer como especialista, entonces se mueve por otros lados. Eso también pasa en la actualidad. Algunos médicos se están yendo a formar al extranjero. Estamos desarrollando un grupo de ortopedistas que están investigando cómo hacen esas cosas. Creemos que al momento es solo meritorio, no hay un examen de selección para hacer especialidad como extranjero, principalmente en América Latina y Asia. Y entonces, después de usar un tiempo, regresan y ya regresan con un diploma, habitualmente de hospital, no tanto universitario, algunos con diploma universitario, y ya son especialistas. Y bueno, eso es lo que pasa también actualmente. Y hay otro grupo mucho más pequeño de médicos que se van al extranjero a hacer la especialidad de ortopedia, pero se van a Estados Unidos, hacen los 3 exámenes que le llaman STEPS, entran a un match, son seleccionados por un hospital y hacen 5 años de la especialidad de ortopedia. Y hay otros que se van a Europa, principalmente España, y algunos están yéndose a Alemania, donde hacen la especialidad. Estos médicos habitualmente no van a regresar porque están ya en el primer mundo, han hecho mejores cosas y difícilmente regresan a hacer cosas aquí. Algunos sí, tal vez, 1 o 2, no muchos. Pero esas son las formas que hay para ser especialista. Y finalmente hay un grupo selecto, y le digo selecto porque son compañeros de nosotros que hacen la especialidad, pero que por cuestiones diversas no terminan el proceso de obtener su diploma universitario, les dan su diploma de hospital y con eso se mueven fuera de su sede, se mueven a diferentes partes de la República y empiezan a trabajar y se olvidan de hacer trámites de diploma universitario o de certificación. Y esos ya me han llegado las llamadas que me dicen, tengo 25 años que me gradué de ortopedista, pero no hice el examen y ahora sí me están pidiendo mi certificación. ¿Qué hago? Tenemos que resolver ese problema para estos médicos, pero esto es lo que pasa, no solamente es pasar el examen nacional y ya estamos dentro del grupo. Así que estas formas de ser especialistas también generan un poquito de problemas a la hora de generar los procesos de certificación y vigencia de certificación. Como les dije, estar en los estatutos de las dos grandes instituciones que agrupan ortopedistas en el país, tener certificación vigente es parte de los estatutos y eso les genera a las dos instituciones una carga de médicos no vigentes y de membresía no activa muy amplia. En el Colegio Mexicano de Ortopedia es alrededor de un 50% de membresía que no puede decir que es activa, que no puede ejercer todos sus derechos porque no tienen vigencia de certificación y en FEMECOT pues, debe de ser un número parecido. ¿Cómo hacemos en la actualidad
nuestros dos procesos, el de certificación y el de vigencia de certificación. El de certificación es el proceso que buscamos que todos los que terminan su residencia de ortopedia hagan un examen práctico y un examen de conocimientos. ¿Qué hemos modificado? En la actualidad tenemos un examen más, normalmente era solo un examen en febrero y ahora tenemos un examen más en el mes de junio, que es solo un examen de conocimientos. Y ahorita acabamos de terminar el examen práctico en la mayoría de los hospitales del país. Y para el proceso de vigencia de certificación, bueno, sigue siendo un proceso que se establece cada 5 años y que tiene dos formas. Ese soy yo. Es Siri que se emocionó. Entonces, a través de una evaluación curricular que considerábamos que era la más fácil, pero para los que no podían lograr una evaluación curricular, también ya se estableció un examen de conocimiento. Son las dos formas que hay para mantener la vigencia. Entonces, las actualidades es que ahora queremos tener una evaluación extra en el mes de junio para aquellos alumnos que terminan, pero que no logran la puntuación suficiente para ser médicos certificados. Es como una segunda oportunidad y ha funcionado para con ellos. Tratamos que la inscripción ya sea simplemente en Internet, utilizando toda la tecnología disponible, evitar presentarse en las oficinas, que eso era lo que se hacía antes. Y estos son los requisitos que se solicitan y no se imaginan qué difícil es para los residentes, los que estén todavía trabajando en hospitales que tienen programas de residencia, es llenar estos simples requisitos. Para mí son simples, es tener cartas, es tener fotografías y muchas veces pues no llega. Y tienen que hacer un examen, llamamos psicomotriz, que es una evaluación de una cirugía, un examen que llamamos afectivo, que es la evaluación de una consulta de primera vez, y una vez que pasa todo esto, hacen el examen cognoscitivo. El examen cognoscitivo lo tenemos este mes de febrero, el 25 de febrero tenemos ese examen en 3 sedes del país, que es México, Guadalajara y Monterrey. Y con eso cubrimos esta primera etapa de la certificación, en donde obtenemos alrededor de un 80% de médicos certificados. Hay un 20% que no se logra certificar y que empieza a entrar en otros procesos. Estas son las escalas de evaluación, porque algunos dicen, es que es muy complicado el examen que hacen las personas en el consejo y nos lo ponen muy difícil. La realidad es que no. Buscamos que se llenen simplemente un sí, no de algunos aspectos, tanto de la parte quirúrgica, que es lo que ven ustedes acá, como la parte de la lista de cotejo de la consulta. No son muchos temas, pero con eso buscamos llenar los requisitos. Y les tengo que comentar, el 100% de los médicos residentes logran cubrir con más del 90% de estas habilidades. Habitualmente son muy buenos cirujanos, conocen muy bien el terreno quirúrgico, batallan un poco en la consulta externa, algunos sistemas de salud específicamente, que les falla las habilidades de trato con los pacientes, de interpretar imágenes, de pedir imágenes, de hablar de pronóstico de lesiones, pero en general salen muy bien en estos dos exámenes. En donde la gente padece es a la hora del examen escrito. Pero eso es lo que ya tenemos bien establecido para la certificación y hemos mejorado un poco con el número de casos que tenemos ahora y el banco de datos que existe en el Consejo. Así que eso hemos logrado crecer. En donde vamos más despacio es en la vigencia de certificación, que algunos le llaman recertificación. Entonces, ha sido al principio un duelo de terminologías, ahora se llama de forma indistinta recertificación o vigencia de certificación. Ya no somos tan exquisitos gramaticalmente, pero está establecido que es 5 años de la certificación inicial y luego se debe de renovar su vigencia cada 5 años. Y aquí viene un paréntesis porque todavía tenemos médicos que en un principio disfrutaron de una certificación vitalicia. Y fueron los primeros que protestaron porque cuando empezamos con la vigencia de certificación de cada 5 años, pues no les gustó el concepto de que perdieran esa vigencia vitalicia. Es un poquito como en la Ciudad de México, que hay algunas personas que tienen licencias de conducir permanentes y otros tenemos que renovarlas cada 3 años. Es el mismo concepto. La ley ahora establece que todos los que queremos ejercer la especialidad, hablando específicamente de ortopedia, pues si hacemos una certificación cada 5 años, tenemos que buscar la vigencia de la misma. Y esta dura 5 años, siempre y cuando deseen ejercer
plenamente como cirujanos ortopedistas, porque esto me lleva a la primera y a la segunda llamada que he recibido telefónica, en donde es, Iván, yo no me había recertificado, pero como ahora que ya estás en la presidencia, pues ya estoy grande, pero sí quiero estar vigente, quiero estar todavía vigente de certificación. Y bueno, la primera cuestión es sí, qué bueno, pues hay que hacer el mismo proceso. Aquí no hay el concepto de, pues, el doctor Encalada va a emitir simbólicamente un diploma de vigencia de certificación, ese no es mi trabajo, ni lo que busco hacer en la presidencia, pero así empiezan las cosas. Entonces, cualquier médico, independientemente de su edad, porque hay algunos que me dicen, es que yo soy socio emérito del Colegio Mexicano de Ortopedia, entonces debo de estar vigente de certificación. Pues no. Si quieren ejercer, tienen que hacer todo el proceso y es un proceso muy fácil y muy ameno. Y cuando alguno de ustedes se llegue a retirar, pues ya dejará de tener la vigencia de certificación como algo requisito necesario. Así que esa es la primera aclaración. No hay certificaciones vitalicias ya en el seno del Consejo. ¿Por qué es importante estar vigente de certificación? Porque todos los programas de especialidades médicas y la certificación de hospitales públicos y privados solicitan que el staff médico esté vigente de certificación. Es cierto, ¿eh? Cualquiera de ustedes ahorita levanta la mano y me dice, en tal hospital el profesor titular de ortopedia no está vigente. Tenemos como un 20% de profesores titulares que no están vigentes. Pero no es culpa del consejo, es culpa de las autoridades y de las universidades que no quieren ejercer sus derechos o sus estatutos o sus obligaciones. Y si me dicen que aquí en el Hospital del Ángeles también hay médicos que no están vigentes y pues aún así está, pues es problema del hospital. Ahora sí que yo les voy a presumir y me expongo, dice que trabajo en el hospital número 1 del país, pero yo les puedo asegurar que hay un 20% de médicos que no están vigentes de su certificación de ortopedia y no se hacen grandes cosas. Entonces volvemos a la diapositiva donde les mostré. ¿Por qué no se hace esto? Pues porque la impunidad rinde y brilla en este país. Entonces eso es ajeno a nosotros, pero se los tengo que mostrar. Y las compañías de seguros médicos y las administradoras de salud le dan el voto de confianza al médico certificado, vigente de certificación. Eso me lleva a la última llamada que recibí hace 2 semanas, en donde me dice un médico, hola, estoy aquí en la oficina del consejo con tu secretaria, estoy iniciando el proceso de vigencia de certificación, pero me dicen que no me pueden dar mi documento de que ya empecé el proceso porque una compañía de servicios de salud me va a quitar mi contrato si no llevo mi hoja. Entonces, señores, el proceso de vigencia de certificación no dura 5 minutos ni 2 minutos. Es un proceso de revisión de documentación y es un proceso de que hay que evaluar y luego de que se evalúe y se ve que si cumplen con los requisitos, se emite una carta. Lo que menos queremos es perjudicarles a todos ustedes. Pero me dicen, sí, bueno, ya me dijeron que tengo que traer 2 papeles más, pero pues te pregunto, así además, te pregunto, ¿no me pueden dar ese papel? La respuesta es muy clara, no, no te pueden dar ese papel. ¿Y quiénes hacen todo esto? Pues son médicos que tengo que proteger, porque si les digo cómo se llaman, de seguro les vas a hablar y les vas a querer pedir que caigan en actos que no son los correctos y que los voy a tener que correr del consejo, ¿no? Entonces, la gente así es. Entonces, el segundo mensaje, el proceso de vigencia de certificación es un proceso que toma de 3 a 6 meses, depende un poco de CONASEM, no tanto del consejo. El consejo trabajamos lo más rápido que se pueda y una vez que vemos que toda la documentación está bien, les damos una carta que dice, el doctor tal está iniciando su proceso de vigencia de certificación. Y con eso ustedes se amparan aquí, se amparan con la compañía de seguros, con el paciente, con el abogado, con quien necesiten ampararse. Pero tienen que entregar las cosas bien, que ese es el objetivo final de una reunión como esta con ustedes. ¿Cómo empieza el proceso? Parece mentira. Número 1, es individual y personal. Eso me recuerda contarles otra llamada telefónica que recibí. Esta vez fue de mi esposa, que me dice, oye, me habló la esposa de fulanito de tal, que fue al consejo y que la trataron mal. Me dije, la esposa es ortopedista, ¿verdad? No, es la que le hace el proceso de certificación al marido. Y cuando le dijeron que le faltaba tales o cuales papeles, pues no supo qué contestar y se enojó.
Yo dije, vamos a hacer como que esta llamada nunca ocurrió. El proceso es personal, no es de que qué bueno que manden a la secretaria, qué bueno que manden la esposa y se solidariza con el proceso, pero si no conocen el proceso, tengan cuidado porque van a dar más vueltas. Traté de resumir lo que se necesita. Ser cirujano titulado, haber realizado la residencia formal, como ya les expliqué, contar con 5 años mínimos de haber obtenido su certificación o de haber obtenido la última. Y si ustedes dicen, híjole, a mí se me pasó y llevo 7 años, pues no importa. Si ya tienes una primera certificación, puedes hacer el proceso de vigencia de certificación. Hay que demostrar una práctica ortopédica activa. ¿Eso cómo se demuestra? Los que trabajan en instituciones muy sencillo, se pide un acta específica como de trabajo y dice el doctor trabajo de tal fecha a tal fecha en esta institución y eso ya se libró. Pero si trabajan en la medicina privada únicamente, entonces hay una figura que es el delegado estatal, y aquí les mando el comercial, el delegado de la Ciudad de México es el doctor Guillermo García Pinto, que es también el presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. Él solicitó estar en estos bretes y yo le dije, ¿estás seguro? ¿Te vas a poner a subordinación del presidente del consejo? Dijo que sí. Entonces él es el que les tiene que elaborar una hoja donde dice, el doctor tiene su consultorio en tal hospital y ya ha ejercido ahí la especialidad de tal fecha a tal fecha. Entonces no hay ningún problema, pero sí le tienen que hablar al doctor, si le tienen que pedir y si le tienen que demostrar, si no lo conocen o si él no les conoce, que están trabajando como médicos ortopedistas de forma privada. Hay que pagar el proceso administrativo. Eso también a mucha gente le enoja y que dicen, pues, todos se enriquecen en el consejo después de con el dinero que se paga. La verdad es que es un proceso que cuesta 5,000 pesos, ese es el costo del proceso de vigencia de certificación. Sí he visto despilfarros, pero no he visto que alguien se enriquezca con trabajar en el consejo. He visto más cosas en otros lados, pero bueno, no los vamos a platicar. Este es un tema álgido. Asistencia a 2 congresos nacionales de ortopedia con su holograma o código QR en los últimos 5 años. Y esto fue un pacto de buena voluntad con las 2 grandes asociaciones para estimular la educación médica continua en el país. Creemos que si de 10 congresos nacionales que hay al año, la asistencia a 2 debe de ser con doble objetivo, reconocer la educación que se da en el país y tomar educación médica continua. Bueno, eso también me ha llevado a una llamada distinguida, porque sí fue un personaje distinguido. Dice, ¿por qué? Que yo soy profesor de posgrado de ortopedia y soy profesor adjunto de una especialidad. Tengo que ir a esos consejos donde, pues a mí nada más me interesa lo que yo doy clases. Pues los requisitos son los requisitos. Y si te dicen que para que tengas tu vigencia de certificación tienes que asistir a 2 congresos, pues tienes que asistir a 2 congresos. No porque uno sea el máximo cirujano del dedo gordo del pie, pues ya por eso le vamos a pasar por alto algunas cosas. Pero bueno, todo esto son las vicisitudes que pasan a lo largo de del proceso de vigencia de certificación. Hay que redactar una solicitud al presidente y esto pues creo que es una formalidad, es algo casi como decir, bueno, las buenas costumbres para dirigirse hacia una agrupación y todo, hay que mandarle una carta al presidente. Eso es algo muy sencillo, solo es solicitar que se inicie el proceso de vigencia de certificación. No se necesita decir más nada, solo es, soy el doctor fulano de tal, solicito que se inicie mi proceso de vigencia de certificación y va dirigido al presidente en turno, entonces en este caso es su servidor. Y luego vienen algunas ayudas, por eso se lo puse con un color distinto. Hay un anexo número 1 que está en la página de internet que hay que calificar con un mínimo de 20 puntos. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para iniciar el programa. Y luego hay que contestar la hoja única de currículum vitae, que es un anexo que también está en la página de internet. Y hay que proporcionar las copias de todo lo que dicen que hicieron durante esos 5 años en el formato de vigencia de certificación, que es el anexo 3. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y obviamente todo documento que no se necesite, pues no se pela, ¿no? O sea, si ustedes me dicen que son los coordinadores de manzana de su colonia, pues eso no aplica para la vigencia de certificación. Y bueno, aquí sí les tengo que decir, cuando se nota una irregularidad,
el Consejo se reserva el derecho de solicitar documentos originales. ¿Qué ha pasado? Distinguidos ortopedistas le piden su constancia de asistencia a un congreso a un colega, le borran el nombre, le ponen su nombre, lo fotocopian y lo presentan como asistencia. Todo lo que les digo es verídico, no es inventado. Y así pasa, o sea, aquí detectamos un caso, en otros estados de la República hemos detectado otros casos, pasa mucho, pasa mucho. En el afán de tener los puntos de vigencia de certificación se hacen trucos y maniobras. Y ahora con los nuevos sistemas para escanear y para modificar, igualar letras, bueno. Entonces nos reservamos el derecho para solicitar documentos originales y así es como logramos continuar con el proceso. Este es el famoso anexo 1. Es un anexo de preevaluación, si quieren ni lo hagan. Pues si ustedes dicen, no, pues yo ya tengo mis 250 puntos, perfecto, no lo hagan. ¿Qué significa? Pues que bueno, califican estas cosas y dice ejercer la especialidad durante el intervalo que son los 5 años. Ustedes se ponen su calificación, 5 años que soy de ortopedista, 50 puntos. Pertenecer a su sociedad, dicen estoy activo en mi colegio o en mi sociedad, 5 años que es mi vigencia, pues 9 por 5, 45 puntos. Asistencia a congresos o jornadas nacionales, fui a los 2 que piden, me da 18 puntos. Y me fui a otros congresos, me fui a Estados Unidos, me fui a Europa, disfruté otros 2 congresos, son en total 12 puntos. Y si sumo, te piden un mínimo. ¿Por qué piden el mínimo? Esta es una tradición que había en el Consejo de cuando hacíamos la vigencia de certificación con menos puntos antes de que CONASEM se integrara. Si hacemos la suma aritmética, 125 puntos, el que tiene esa calificación puede seguir con su trámite y difícilmente va a haber una objeción. Probablemente desaparezca esto, ¿eh? En realidad esto ya es más tradición, pero estoy seguro que lo vamos a desaparecer en los próximos meses. No es necesario hacerlo, pero es un ejercicio que te dan como para que se acostumbre uno a sumar, acomodar y verificar para desaparecer, como les dije. Y bueno, este es el paquete que ustedes tienen que entregar en la oficina del consejo o que tienen que mandar. Y si lo mandan, o sea, con un mensajero físico, vean que esté bien. Si lo mandan por DHL, que es como lo recibimos a de todo el país, pues también verifiquen que vaya bien. La carta, los anexos, la constancia del ejercicio de la especialidad, que eso se lo da, como les dije, o su hospital público o su delegado estatal, las constancias de asistencias a los congresos, las constancias de membresía con sus años correspondientes, sus membresías a otras asociaciones, pero ojo, en las asociaciones no pedimos que nos manden las membresías a las 5, 6 o 7 asociaciones en las que están, pedimos que sean de ortopedia y solamente es una de superespecialidad. O sea, pueden estar ustedes en un colegio de ortopedia y en una de superespecialidad para el trámite de la vigencia. Si ustedes me dicen que les gusta estar en la asociación de columna, en la de pediatría, en la de hombro y codo, está bien, solo manden una copia porque las otras no van a contar. Volvemos al punto inicial. Y sus constancias de actividades docentes, porque ahora ya generan puntos, sus publicaciones ya generan puntos, puestos dentro del consejo y puestos dentro de su sociedad regional o colegio, no tanto la sociedad hospitalaria, por ejemplo, sino la sociedad de la especialidad de ortopedia, o sea, su colegio o su asociación o su federación. Ese es el paquete. Y entonces vamos a hablar rápidamente para cerrar esto de las hojas y de los formatos. ¿Cuál es el más importante? El anexo 3, que es la tabla de evaluación. La hoja de currículum, pues también es una tradición que había en donde pues, se encargan de llenar y yo soy esto y yo hice esto y domino tales idiomas y gané canicas en algún lado por hacer un poquito la burla a todo este concepto. Entonces, sí necesitamos que se llene el anexo 3. Y antes había una modificación en los puntos, pero ahora que estamos en el 2023, solo deben incluir actividades académicas de sus últimos 5 años. O sea que estamos marcando 18, 19. Si ustedes hicieron actividades en el 16, ya no aplica para este proceso de vigencia de certificación. Así que recuerden, los que no están en su proceso de vigencia y los que sí están para la próxima, son los últimos 5 años. Todo lo anterior ya debe estar evaluado. Entonces, el primer detalle era el cálculo de los puntos. ¿Cuántos puntos tenemos? Hemos batallado en los últimos 3 años porque todas las asociaciones, todos los laboratorios y todas las personas que ofrecen educación médica continua en sus diplomas pongan puntos para vigencia de certificación.
Y si tienen el aval del Consejo, todos los diplomas ya establece los puntos de vigencia que hay. Y ustedes revisen el último Congreso Nacional, ahí debe de decir avala o 35 puntos o 40 puntos o N número de puntos. Y tienen un holograma o un código QR. Ese es el aval que da el Consejo, que significa que hubieron 2 ortopedistas que recibieron toda la información y que evaluaron la lista de profesores, al profesor titular, el contenido temático, lo que estaban proponiendo que iban a hacer y que ya se verificó que lo hicieron. Porque en todos lados puede fallar. Pueden decir, voy a traer a 12 profesores extranjeros. No necesitas tantos. O que el profesor titular tiene que ser ortopedista y resulta que no es ortopedista el titular. O que invitaron a tantos profesores nacionales y resulta que 15 de esos profesores nacionales no están vigentes de certificación. Todo eso se tiene que verificar y al final se establece un puntaje. Bueno, eso es lo más fácil porque solo es el numerito y se pone en la tabla. Otros avales académicos, si ustedes me dicen, tengo aquí una hoja con el aval del Colegio Mexicano de Ortopedia. No es el del Consejo, entonces tienen que hacer una conversión. Tengo el aval de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas. También tienen que hacer una conversión. El único que tiene un aval de educación médica continua en el país para el proceso de la vigencia de certificación es el Consejo. Todos los demás avales son cosas que engalanan y que dan mucho prestigio, pero no puntos de vigencia de certificación. Ellos tienen que hacer esta conversión. Si no tienen el aval, ojalá tuvieran las horas impresas que duró esa educación médica continua, entonces solo se divide entre 3 y es el total de puntos que hay que establecer de esa educación. Si el Hospital Ángeles hace un curso de ortopedia y dice, no tuvimos el aval, pero son 16 horas del curso, dividen 16 entre 3 y esos son los puntos que tienen por sus actividades académicas. Si ustedes dicen, no le pusimos las horas, pero fueron 3 días, ¿qué hacemos? Entonces se asume que por cada día de actividad académica fueron 8 horas de educación médico continua, entonces multiplican sus días por 8, que son 24, y los 24 lo dividen entre 3, les da otra vez 8. En este caso, a lo mejor no fue el mejor ejemplo porque se repite el 3, pero esos son los puntos que tienen ustedes que calcular. Esas son las cosas que hay que calcular. Y con eso toda actividad académica ortopédica, porque si me dicen, es que estoy en un diplomado de dirección de hospitales, pues eso no es actividad ortopédica, esa no la incluyan en sus cosas de la vigencia de certificación como ortopedistas. Si me dicen, es que soy profesor de enfermería, pues qué bueno, pero eso no aplica para la calificación de la vigencia de certificación como ortopedista. Qué bueno que tienen esas actividades académicas, pero como ortopedistas tenemos una responsabilidad que es la que queremos mostrar. Y finalmente, les insisto, son eventos de educación médica continua solo de ortopedia. A veces hay algunas actividades que se combinan, tal vez, son muy pocas y que probablemente no vale la pena discutir el día de hoy. El anexo 3, que es la evaluación curricular, se ha trabajado y en los últimos años ahora tiene 10 secciones de actividad académica. ¿Cuáles son esas secciones? La número 1 es ejercer la especialidad y esa en automático les otorga 20 puntos a cualquiera que inicie su proceso de vigencia. Luego, su labor asistencial, tanto pública como privada, tiene un valor. Seguimos con la disparidad de que la parte pública tiene más valor que la parte privada. Eso es porque a la hora de votar todo el mundo dice que la parte pública es mejor. Yo estoy opinando diferente, pero eso es como está ahorita. Y si ustedes trabajan en el área pública, si son médicos de base, jefes de servicios, subdirectores, todo eso les da una calificación. Aun cuando son puestos administrativos, creemos que vale la pena distinguir, entre comillas, como académico esa parte, porque hay muchos que sí lo ejercen como academia y hay muchos que no. Pero para no generar controversia, están esos puntos para ahí. La asistencia a los congresos, como les dije, aquí están. Esto de los últimos 3 años ya aparecieron los adiestramientos en servicio, los cursos en posgrado, todos los cursos de alta especialidad. Todo eso, como los hacen ortopedistas ya graduados, ya tienen un valor de educación médica continua, que no necesitan tener un aval del consejo en su diploma y solamente decir, yo hice mi posgrado de 2 años, muy bien, pues son 24 meses que tienes que multiplicar
por 3 para obtener tus puntos de vigencia de certificación. O sea, eso ya califica. Muchos piensan que por hacer un curso de posgrado de adiestramiento en servicio no está calificando, pero desde que ya son ortopedistas graduados, ya tienen una puntuación. Así que todos esos cursos diplomados que tengan un diploma, valga la redundancia, un documento que lo establece, tienen puntuación. La participación en los casos clínicos, que es nuestro punto débil, también califican, y pertenecer a las asociaciones, como les dije, también les ofrece puntuación. Esto es lo que les explicaba de los cursos de especialidad. Y bueno, siguiendo con las secciones, los que presentan trabajos en los congresos también tienen puntuación. Aquí tenemos el dilema de si es real que un trabajo tenga 9 autores, que si un trabajo tenga 10 autores. La parte oficial establece que máximo 5, pero no hay nada escrito, entonces todavía se discute cuál es el valor de ese autor número 10 en un trabajo que presenta en un reporte de caso. No lo sé. Ser profesor en los cursos de ortopedia también generan puntos. Las actividades docentes también generan puntos. Esto de profesores son de ser ponentes en el extranjero, en cosas nacionales, en diferentes secciones. Las actividades docentes propias de la especialidad, ser tutor de tesis, las publicaciones que antes estaba muy disperso, ahora ya está, creemos, más específico. También la participación editorial ya les da puntos de vigencia de certificación, y todo eso está en la tabla que viene en la página del consejo. O sea, solo traté de mostrárselas por secciones. Y finalmente, la 9 y la 10 son los puestos que se ocupan tanto en el consejo como en las diferentes asociaciones. Y todo eso al final pues, les va a dar un puntaje, y lo que se necesita es llegar a 250 puntos. Si hay alguien que llegue a los 1340, tiene la misma calidad que el de los 250. Pero bueno, eso ya depende de sus actividades y de cómo lo quieran mostrar. Y bueno, con eso cierro la parte de lo que es la vigencia de certificación, que probablemente es lo que más nos impacta a todos nosotros. Si hay algún comentario o alguna cosa, les quiero comentar antes de cerrar que la asistencia a estas sesiones en el grupo de ustedes, en el grupo de ortopedia del Hospital Ángeles del Pedregal, es de los primeros que buscó tener puntos de vigencia de certificación, y antes de empezar estábamos platicando que esperemos que el año que pasó obtengan esos puntos, y para este año también los tengan y sean ustedes ese ejemplo para diferentes hospitales privados a realmente potenciar esas sesiones que se tienen en todos lados y también mantengan puntos de vigencia de certificación. Gracias por su atención y hacemos comentarios si es pertinente.